Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión me voy a enfocar a los costos de la infraestructura que propuse para el Estado de México. Todo es conceptual. También estoy hablando de las tecnologías tren, tranvía y tranvitren, que me parecería serían las que tendríamos que utilizar en el Estado de México por una razón muy simple. No estoy tan seguro, ciertamente, ¿no? O sea, creo que en una buena discusión técnica, pues yo me haría a un lado porque los técnicos en trenes van a tener la última palabra. Pero dado que la mayor parte de lo que propuse va sobre los derechos de vía del ferrocarril, hay una adaptación. Ciertamente solo tenemos una vía en la mayoría de los tramos y tendríamos que construir dos vías sobre el mismo derecho de vía. Pero eso habla de que puede ser algo muy flexible pensado para el tren. Y entonces esas dos tecnologías, tren tranvía y tranvitren, de las que voy a hablar enseguida, pues permiten entrar, salir, hacer nueva infraestructura, quedarse con una parte vieja, que se parecería más a lo que podemos lograr y que además la adaptación de los largos de los trenes pues puede hacerse en función de las distintas demandas y no necesariamente todo igual como un metro. Entonces, por eso hablo de estas tecnologías. Vamos a ver la presentación. Bueno, ahora hablemos un poco de las tecnologías para el Metromex. No estoy atado a nada. Lo que yo creo es que, dado que la mayor parte de los recorridos se harán sobre vías del ferrocarril, es decir, derechos de vía que ya existen y no tanto en avenidas, pues la posibilidad de utilizar tecnologías relativamente flexibles en donde eventualmente un convoy pueda cambiar de ruta, es decir, no necesariamente tiene que quedarse todo el tiempo en la misma ruta, pues entonces creo que tecnologías como Tranvitren o Tren Tranvía, que son basadas en esta flexibilidad, podrían ser las más viables. Ciertamente, esto ocurre en Europa, donde se tiene una red ferroviaria mucho más robusta, ¿no? Aquí está la dirección de la guía que estoy presentando. Es una guía del Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos de la Comisión de Transporte. Esto es de la Unión Europea. Y aquí se presentan Tranvitren y Tren Tranvía. Entonces, arriba tenemos un tren tranvía. Si ustedes se fijan, es bajo, ¿no? Es decir, el acceso es a nivel, no hay que subir una escalera, etcétera. Y el otro parece más tranvía, tren tranvía. Y uno va, digamos que de lo más pesado a lo más ligero, y el otro va de lo más ligero a lo más pesado. Entonces, ¿qué es el Tranvitren? Yo nada más voy a destacar algunas cosas. Si lo quieren leer, les sugiero pongan pausa y lo podrán leer con un poquito más de detenimiento o seguramente van a poder encontrar muy fácilmente. Ahí está, puse la dirección, pero si no la quieren capturar, podrían poner en el buscador la dirección de esta guía. El Tranvitren es un sistema de metro ligero que circula por la ciudad de manera habitual sobre las vías urbanas, pero que a partir de una sección determinada entra a circular sobre vías ferroviarias existentes en el entorno de la misma, prolongando así sus servicios hacia la periferia sin necesidad de crear nuevas infraestructuras. Esta utilización de la infraestructura ferroviaria se realiza sin necesidad de eliminar los servicios de ferrocarril convencional de las vías que se van a utilizar. De manera que los nuevos vehículos ligeros conviven con circulaciones ferroviarias convencionales ya existentes en dichas vías, mejorando así el aprovechamiento de las mismas. Con ello se consiguen extender los servicios de metro ligero hacia zonas más alejadas. Y quisiera saltarme a donde dice velocidades de 80 a 100 kilómetros por hora, que eso sería ideal, ¿no? O sea, no lo vas a poder tener todo el tiempo, a no ser que aísles el proyecto, pero seguramente podrías estar alcanzando velocidades de 50 kilómetros promedio, lo cual va a ser muy útil para los usuarios en el Estado de México. Incluso aquí hace la referencia, ¿no? De que hay servicios que no paran en todos lados, etcétera. También sería más fácil hacer vías de rebase. Em, y luego el tren tranvía es al revés, es decir, es un sistema en el que un vehículo ferroviario convencional sale a hacer servicios urbanos, con un diseño relativamente pesado para un vehículo urbano, aunque ligero para un vehículo ferroviario. Penetra en la ciudad aprovechando vías urbanas existentes o de nueva creación, lo cual incluye eventualmente que hagamos viaductos. Si se fijan en las imágenes, también el acceso es a nivel, es decir, si son vehículos que están hechos para pasajeros, para un acceso rápido. El interurbano podría tener un acceso a desnivel, en algunos casos los hay, pero este sí es un acceso a nivel. Y las velocidades, aquí no las menciona, pero también eventualmente puedes diseñarlo y esto te va a variar mucho en función del vehículo que encargues y de la cantidad de paradas que vaya a tener, ¿no? Es alto, insisto, póngale pausa si quieren verla con detenimiento o bajen la guía completa. Este mapa ya se los presenté y lo único que hice fue separar los letreros del lado izquierdo, los que van a tener una tecnología, del lado derecho los que van a tener otra. Yo aquí estoy pensando que los del lado derecho tienden más a lo suburbano, o sea, los del oriente, y que los del lado izquierdo van a tender a hacer más servicios urbanos. Por eso me fui por Tranvitren y dejé Tren Tranvía para los otros.
Los otros les van a hacer mucha menos infraestructura. Incluso está propuesta que este gobierno utilice el derecho vía en rojo, lo que puse Santa Marta, Texcoco, Pirámides, solo hasta Texcoco. Yo no creo, yo estoy proponiendo que un tramo sea subterráneo. Yo no creo que se vayan a aventar a hacer un tramo subterráneo en Texcoco, tanto por tiempo como por costo. Pero lo que sí creo es que a lo mejor se quedan a la entrada de Texcoco y eso podría planear a futuro el que sí, no le atravesara a uno Texcoco con algo elevado a nivel que genera una muralla en una zona urbana relevante. Entonces me parece que más o menos de Chapingo hasta las carreteras que están al norte de Texcoco tendría que ser subterráneo y luego ya otra vez puede ser superficial para alcanzar la zona de Pirámides. Pero eso no se está planteando ahorita, quiero decir el gobierno del Estado de México, sino que todo apunta a que será una especie de algo así como Santa Marta a la entrada de Texcoco, es decir, a Chapingo. Entonces, bueno, yo aquí planteo tren tranvía. Me parece que ahí sí es muy probable que se vayan por una tecnología híbrida como estas que estoy planteando aquí. Los costos. Entonces, los costos los modifiqué. Fíjense los parámetros. Acá arriba están los kilómetros. Si se fijan, pues hay muy poco en la Ciudad de México. El tramo del tren Buenavista, que yo digo Whisky Lucan, que siempre se ha manejado como Río Hondo, tendría 8.3 kilómetros en la Ciudad de México. Si atravesamos por el norte, esta vía que existe cerca del periférico norte o de la autopista Naucalpan-Ecatepec, en paralelo a esta hay una vía del tren, la entrada de la zona de Cuautepec, y esa vía del tren está en uso, ¿no? Entonces, me parece que ese derecho de vía puede ser utilizado y necesita ser atravesado en la Ciudad de México con 3.4 kilómetros. Aquí no traigo túneles, en nada trae túneles. Y en el caso de la conexión de un servicio de Chalco, San Buenaventura, en Iztapaluca, Chalco, incluso un pedacito de Valle de Chalco, al Metro Tláhuac, pues también estoy poniendo superficial 2.1 kilómetros, es casi sobre el humedal, la parte seca del humedal. En la parte norte hay una parte que está seca. Y elevado de 2.6 kilómetros. Si fuera muy relevante para el humedal, pues sí, iría elevado. Pero podría ir elevado como cuando vuelan los cocodritos, bajito, bajito, como el chiste. Entonces, podría ir simplemente elevado para librar zonas acuosas, preservar la continuidad hídrica, pero todo lo demás. Y en el caso del Estado de México, pues se van a dar cuenta que he buscado que domine lo superficial, pero hay que darle permeabilidad. Entonces, yo le llamo superficial con tramos a desnivel. Y eso significa que a veces el tren pase por abajo de avenidas o por arriba de avenidas para permitir la permeabilidad de las colonias, ¿no? Es decir, busquemos darle la mayor permeabilidad a la gente. Y esto en conjunto, pues son 205 kilómetros los que estoy planteando, salvo el tramo de Santa Marta a Texcoco, pues nada está en este momento en la mesa en proyectos de la zona metropolitana. En cuanto a los parámetros, si ustedes se fijan, yo superficial lo he estado manejando en 75 millones de dólares, pero para Tramvitren o Tren Tranvía lo estoy manejando un poco más caro. ¿Por qué? Porque requiere más desniveles, ¿no? Para lograr la permeabilidad. Y el elevado, pues también dado que estoy metiendo la infraestructura más pesada, más bien material rodante más pesado, necesito infraestructura más robusta. Entonces encarecí el viaducto al precio casi del cajón. Este, que ahí uno también podría decir, bueno, ¿y entonces por qué no lo hago en cajón? Seguramente no es tan caro como el cajón, ¿no? Seguramente estoy inflando demasiado los costos. Solo quise irme en bloques de 500, ¿no? Bloques de 25 millones de dólares para hacer el ajuste. Entonces, me parece que los costos que estoy poniendo están sobrados. Ven aquí un 3.2 en color verde. Es que este no está considerado en la suma por esta razón. Me voy a regresar ¿cómo me regresó una lámina? Ajá, ahí está. Aquí en la naranja hay un tramo que se empata, entonces ese tramo de hacerse pues ya estaría construido, ¿no? Entonces pues no lo consideramos. En fin, este ya es los costos agregados, por lo tanto la Ciudad de México no tendría mucho, ¿no? Es decir, si esto es un programa a 30 años, a 2060, 35 años, pues estamos hablando de 1.000 millones por año, que es algo perfectamente posible para la Ciudad de México, pero que lo tengo que sumar a lo que ya propuse. Ahorita nada más vamos a ir avanzando con las láminas que ya había yo hecho para la Ciudad de México y veremos cómo queda la programación de estas líneas. Y donde sí se vuelve mucho más pesada la carga, pues son los 419.000 millones de pesos, que costaría, con estos parámetros quizá inflados, que costaría dar una red de metro de 9 líneas al Estado de México que se sumen a lo que tengamos de cercanías o suburbano,
que se sumen a lo interurbano que pueda dar algunos servicios más puntuales hacia localidades de la zona metropolitana o de la megalópolis y, por supuesto, el metro de la Ciudad de México. Y entonces ahí ya estamos teniendo una red muy, muy robusta. La tablita de abajo ya la habían visto, que es cuando hice la calendarización de la Ciudad de México. Ahora quiero empezar a sumar una calendarización más regional. Ahorita voy con la del Estado de México, me falta la de los trenes de cercanías y eventualmente me falta desarrollar la parte de la megalópolis. Entonces, a ver, aquí va la de el Estado de México. Entonces, viene con los parámetros que modifiqué y que, bueno, pues ya los aplico acá. Primer proyecto, que este aparentemente va a ocurrir Santa Marta Chapingo, ¿no? Entonces aquí le llamo EM6, que es mi numeración, eso tenerlo muy claro, ¿no? La numeración que yo hice pues, fue simplemente para yo poder comunicarme con ustedes y esta numeración, pues de cuando haya un plan, se va a modificar seguramente. Entonces son 13.6 kilómetros de Santa Marta a Chapingo, pensando en que se haga eso. A ver, lo de línea 4 está acá abajo, es decir, el llegar hasta las Américas y a Tepexpan, eso viene aquí abajo, ¿no? Entonces, eso no lo tomo en cuenta. Si siguiera el programa en 2030, 2036, pues nos enfocamos a hacer la línea 1 en su primera etapa, de Río Hondo a Buenavista, la línea 3 completita, es decir, algo que atraviese completamente la parte norte del Estado de México, utilizando derechos de vía de la luz. Aquí la puse a nivel, podría ser elevado, lo cual sería sin duda, pero lo principal me parece que se puede hacer a nivel porque son tramos largos de las torres de alta tensión, en donde el tren esté constantemente subiendo o bajando según las posibilidades locales, y entonces me puedo quedar con el parámetro que utilicé de los 2.000 millones de pesos el kilómetro. Luego Tepexpan Pirámides, que simplemente es una extensión de la línea 4 del metro, pero ya con ferrocarril para llegar a las pirámides. S- em, Cuando esto se ha tocado por la línea de Texcoco, la 6, la puse yo, va a ser tocado en T. Y cuando digo ser tocado en T, es que al final de cuentas van a compartir si es que llegan ambos servicios hasta las pirámides. Yo a uno lo llamé Teotihuacán y otro Pirámides, porque pues si bien están juntos, pues hay dos localidades, San Martín de las Pirámides, San Juan, Teotihuacán, en donde podríamos hacer la conexión para que solo haya una vía y esto sale mucho más barato. Y por eso también tiene sentido el optar por tecnologías flexibles, ¿no? Entonces, aquí está mucho más cargado el Estado de México, 102.000 millones. Pero si se fijan en el calendario que yo había hecho, la Ciudad de México tenía ya 90.000 millones de su proyecto local, a los que se sumarían esta cantidad, es decir, estamos hablando de 106.850, y el Estado de México tenía más margen de maniobra. Va a haber años en donde no haya tanto margen de maniobra, o sexenios más bien, y con eso equilibré. Entonces aquí ya me voy al sexenio 36-42, en donde igual traemos un programa, si se fijan, el anterior era de 102.000, aquí le bajé porque creció el otro programa, ¿no? Entonces aquí me enfoco a dos líneas, San Buenaventura, Tláhuac, con lo cual le toca algo a la Ciudad de México, y la Ciudad de México se tiende a mantener estable porque es más probable que la Ciudad de México pague lo suyo y el Estado de México lo va a asistir la Federación y me parece correcto. Y la línea de Chapingo-Teotihuacán, que es lo que les decía, ¿no? Que está, además, o sea, si yo regreso en el mapa, es esta T de acá, donde se toca el rojo con el azul, esto forma una T, y entonces al final de cuentas el rojo podría llegar hasta la parte de San Martín de las Pirámides o de las pirámides de Teotihuacán, utilizando la vía que previamente fue hecha, ¿no? Entonces regreso, acá estaba en 36-42. Entonces, en conjunto, pues el Estado de México va a estar invirtiendo 124.350 y la Ciudad de México poco más de 100.750, 99.750. Más aparte falta la parte de cercanías, pero que eso le toca 100% a la Federación. De esto esperaría participación local, mayoritariamente federal para el Estado de México, minoritariamente federal para la Ciudad de México. Sería perfectamente lógico. Aquí la Ciudad de México ya no tiene mucho que hacer con el Estado de México, pero sigue con su propio programa, sus 90.150 millones. Ahora, ya trae a cuestas costos operativos mucho mayores que los actuales, ¿no? Porque pues tiene más, aquí ya duplicamos la red. Y aquí el Estado de México, entonces el que la línea 6 llegue a satélite y que la línea 6 llegue a la Alameda Oriente, pues implica ya también obras en el Estado de México. Y luego vamos al 4854, donde estamos completando el programa de 9 líneas, ¿no? Y hacemos la línea 2 que hoy viene como línea 5 de Mexibus. Aquí le estamos volviendo un tren, ¿no? Este tren tranvía pronto, de 4 caminos a Lechería.
y 19,6 kilómetros elevados, y la línea de San Rafael a la FES Aragón, que estaba también como muy en paralelo de la línea 6 del metro, que también podría ser cuestionado porque esta zona no requiere tantas redundancias. Sí me parece que es un buen derecho de vía para hacer algún servicio, pero a lo mejor pues el diseño ya va a otro tipo de servicio, ¿no? Algo más suburbano que termine fortaleciendo. Pero en principio lo planteé aquí porque los números me dan que sí puede haber una muy buena demanda por ahí. Y esto se suma a la terminación de la línea 11 de Auditorio al Estado de México, a San Rafael, que el de cercanías estaría haciendo una ramificación hasta Lechería para empatar con el de la IFA, y a su vez la línea 13, que es esta gran diagonal de la que les hablé, del Rosario a Xochimilco. Entonces, en conjunto, el programa de la Ciudad de México ya está mucho más caro, ¿no? Y aquí ya subió un 20% el costo, y entonces, pues la Ciudad de México, son los 6,800 pues abonan a estos 118,000, 119,300, mientras que el Estado de México va a estar en una cifra como muy similar, alrededor de los 126,000 millones de pesos, más o menos, con el tramo de la línea 11 que van al Estado de México. Ahora, para la Ciudad de México lo que yo planteé es, bueno, pues cerremos con las líneas 14 y 15, que son ya en periférico y que sería eje 5 y 6 sur. Sí, y el Mexibus tendría que volverse metro, sobre todo las líneas más congestionadas, ¿no? O sea, a mí me parecería que la uno y la 2 sí deberían de volverse metro en el mediano plazo, ¿no? Claro que si ya estamos dando un servicio en paralelo, que era esta de Lomas Lindas, a ver qué color, lo voy a hacer moradito, porque el Mexibus viene aquí, ¿no? Y la otra línea viene de Ojo de Agua, sin considerar el ramal a la IFA, eh, al metro, Ciudad Azteca. Entonces, esto, pues sí, ciertamente, si ya tiene metros, a lo mejor no todo tendría que volverse metro, pero sí podría plantearse algo. Yo lo que he querido hacer en esta presentación, pues es básicamente el que hablemos de lo que tendríamos que estar pensando en la zona metropolitana de la Ciudad de México respecto a la programación de inversiones. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de que en conjunto, Ciudad de México, Estado de México, más los trenes de cercanías, en conjunto estamos hablando como de 100,000 millones para la infraestructura de la Ciudad de México, 100,000 millones para el metro, programa de metro en el Estado de México, y como 100,000 millones cada sexenio, estos 300,000 millones que estoy enumerando, para la infraestructura suburbana, ligeramente interurbana, megalopolitana, ¿no? Entonces, si la zona metropolitana del Valle de México está invirtiendo estas cantidades por sexenio, 50,000 millones de pesos al año aproximadamente, podrá dar el salto adelante en materia de infraestructura. Hoy día no dan las finanzas para eso. Como tampoco daban para el Tren Maya o para 1,500 kilómetros o para ahora 3,000 kilómetros. Lo va a dar en la medida en que vayamos articulando todo. Seguramente una parte será subir impuestos, seguramente otra parte será reordenar gastos, seguramente otra parte será valorización, algo relacionado con el desarrollo inmobiliario. Lo que yo quiero es que nos llevemos el concepto de la Ciudad de México con una red fuerte cargada hacia el poniente, la zona metropolitana con redes regionales que estén cumpliendo con una funcionalidad más local que metropolitana, pero que algunos servicios tenga una funcionalidad doble de mucha flexibilidad, medio suburbano, medio urbano, y que a su vez los trenes de cercanías también se vayan enlazando con trenes interurbanos de corta distancia y por supuesto con los de mediana y gran distancia, pero me refiero a Tula, a Pachuca, a Ciudad Sagún, a Toluca, etcétera, y al mismo tiempo ir atendiendo de una manera mucho más rápida con Servicios Express hacia Chalco, hacia Catepec, hacia Naucalpan o hacia algunos otros puntos, ¿no? Más los teleféricos, que de esos también tendremos que hablar más adelante. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo video.